Cordial saludo, mi nombre es Angie Noreli Quinchucua Romero, estudiante del programa Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés. El presente video corresponde al desarrollo del anexo 2 del curso Enfoques Curriculares, número de grupo 372. Em, Como mencionaba, en esta oportunidad estaré dando desarrollo a ese anexo 2, cuyo nombre es Contexto y Currículo. Voy a iniciar colocando la fecha del día de hoy. Seguidamente tenemos aquí el siguiente ítem, que es nombre del proyecto educativo institucional PI seleccionado para el desarrollo de esta actividad. En este caso, el nombre del proyecto es De la escuela que soñamos hacia la sociedad que queremos. El- este PI corresponde o pertenece eh, a una institución educativa ubicada en la ciudad capital de Bogotá. Como primer ítem correspondiente al contexto educativo, tenemos que es necesario describir la comunidad, sus características especiales que hacen parte el contexto de la institución educativa o la comunidad educativa. Para iniciar, esta institución es un colegio. Su nombre es Jorge Eliezer Gaitán. Este colegio está ubicado más exactamente eh, en, en los barrios, ubicado en la localidad de Barrios Unidos de la ciudad de Bogotá. Esta institución educativa, este colegio, em, atiende desde los 3 años de edad hasta los 18. Es decir, que comprende preescolar, primaria y educación media. Cuenta aproximadamente con, eh, con una totalidad de 1.663 estudiantes entre los tres planteles educativos. Em, los tres planteles educativos, como mencionaba. Pasando a la comunidad educativa, está conformada por familias mayormente pertenecientes a los estratos 1, 2, 3 y 4. Cabe resaltar que también son familias numerosas mayormente. Es decir, que muy probablemente tienen hijos en las tres concentraciones o
al menos en más de una, pero pues tienen más de dos hijos. Familias numerosas. Por lo mismo, hay una gran variedad en aspectos como, por ejemplo, sociales, eh, culturales e incluso lingüísticos, porque se entiende que en estos contextos, este es un contexto urbano. em, Hay muchas familias que se mudan por diferentes razones, algunas de ellas económicas, por problemas familiares. Entonces vienen pues familias, vienen alumnos de diferentes lugares, de diferentes departamentos, municipios, con diferentes dialectos. Entonces ahí conforman esa variedad. La institución es eh, inclusiva, es una institución este, que se preocupa por incluir y atender la mayor parte de necesidades en medio de la población. ¿Y esto a qué se refiere? Esto se refiere a, por ejemplo, necesidades educativas como lo son las necesidades educativas cognitivas, eh, psicosociales, físicas, auditivas y visuales. Es por esa razón que la institución cuenta con un sistema de interpretación de lenguas, de señas, sistema de interpretación de lengua de señas. Porque vemos que, por ejemplo, en áreas como las rurales, pertenezco a una área rural, este tipo de inclusión es muy poco vista, porque hay muy pocos casos. em, Aunque el hecho de que hayan pocos casos no quiere decir que no se dé el lugar o el espacio o no haya la necesidad de buscar cubrir todas esas necesidades, porque creo que lo que se hace es que se obliga al alumno con ese tipo de necesidades educativas a adaptarse a todo, o sea, la misma actividad, siendo que presenta dificultades para desarrollarla, para resolverla. Y pues lo que se hace es forzar al alumno en lugar de que los contenidos educativos sean adaptados a la necesidad o al problema o quizás a la inteligencia múltiple del alumno. Entonces, eh, cuenta también con eh, con, con este tipo de programas que permite incluir estas necesidades, incluir estos, em, mm, como quizás estas falencias o esas minorías que quedan quizás un poco rezagadas porque no hay quizás los recursos, no hay quizás la capacitación para tenerles en cuenta. Entonces, pasando a la parte de identificar y enumerar las problemáticas del contexto en el que se encuentra la institución, vamos a iniciar con que hay
una marcada diversidad em, socioeconómica. Y este aspecto, esta problemática, representa, representa una brecha en el proceso de aprendizaje de los estudiantes porque el hecho de que no todos tengan las mismas condiciones económicas, sociales, quiere decir que no van a tener el mismo acceso a los diferentes materiales académicos a los que se requiera en cada una de las áreas que los estudiantes tengan que ver. Muchas veces no todos los alumnos tienen los recursos para adquirir una cartilla, para adquirir quizás algunos otros elementos que son necesarios, pero que no todos tienen los recursos para acceder a ellos, porque puede que a veces tengan un solo hijo en la familia, pero entonces no tienen los recursos. O tienen los recursos para uno, pero resulta que tienen más de dos y tres hijos. Entonces es un poquito complicado y creo yo representa cierta brecha en el proceso de aprendizaje. Y más ahora, por ejemplo, en el área tecnológica, que hay muchos recursos, hay muchas cosas innovadoras para usar, para emplear en el aula, pero que eh, debido a esa brecha es un poquito difícil acceder equitativamente a esos recursos. Como segundo, eh, hay algunos problemas de convivencia. Como mencionaba, o para recalcar, este es un contexto urbano. em, no quiere decir que en estos contextos se concentre mucho más los problemas de convivencia, problemas de disciplina, no, pero pues creo que puede llegar a ser un poco más denso, más tedioso lidiar con esos problemas, debido a que, pues, en un contexto urbano, los estudiantes están mucho más influenciados por em, las diferentes esferas sociales en las que ellos se desenvuelven. Quizás hay lugar eh, para situaciones como el bullying, como la discriminación, como, o quizás dentro de las mismas familias hay ciertos factores que dificultan como la convivencia, la sana convivencia dentro de las aulas. Quizás ven ciertas conductas, ciertos patrones en sus casas, buscan, no sé, tal vez replicarlos en el aula que sin un debido manejo precisamente del aula, de la clase, pues puede tornarse en un problema bastante tedioso de lidiar por la misma, porque pues corre prácticamente por esa misma rama de la diversidad social, de la diversidad cultural, de la diversidad económica. Entonces, ese sería un problema. Como tercero sería fortalecer las competencias socioemocionales. Eh, Manejar la parte socioemocional es muy importante porque eh, en el aula creo que una o gran parte de la evaluación o de los sistemas de evaluación es como aplicar esos contenidos, aplicar, expresar. Y mayormente eso se hace mediante el diálogo, mediante exposiciones, mediante ese tipo de actividades en donde ellos tienen que interactuar, en donde ellos tienen que estar frente a sus compañeros. Entonces, creo que la parte social es bastante importante porque en algunos casos pueden haber ciertos alumnos que son bastante tímidos, que les cuesta bastante expresarse en público. Entonces, esto creo que es necesario manejarlo porque influye bastante.
influye bastante y es un área esencial eh, para el aprendizaje. También porque a veces no se gestionan correctamente como las emociones y tienden a explotar, a desembocar en problemas de indisciplina, a quizás en problemas un poco más graves como agresiones verbales, físicas, que desde luego hacen un poco más tedioso el aprendizaje e impiden que la fluidez de la clase pueda llegar a darse eh, según los objetivos previstos. También, como cuarto problema, tenemos por este lado la necesidad de integrar las tecnologías en la innovación. Todo esto, estas problemáticas o este formato está desarrollado desde un rol, perdón, de maestro, mi rol. Entonces, creo y considero que integrar la tecnología y la innovación dentro de las aulas de clases, dentro de eh, la parte curricular es bastante importante, pero también puede ser un factor que derive en, en problemática porque pues no todos los salones, no todas las instituciones educativas cuentan con los recursos necesarios para implementar la tecnología, para implementar esas nuevas plataformas, esos nuevos recursos, esa nueva modalidad de aprendizaje y enseñanza, porque pues algunas instituciones ni siquiera cuentan con un sistema de internet o al menos no uno bueno, uno en el que todas las aulas de la institución, de la sede, puedan llegar a usar. O puede que no tengan pantallas, que no tengan televisores en los cuales proyectar, ya sea una presentación, ya sea una actividad, no sé, como em, en informática o en otras áreas. No necesariamente tiene que, cuando escuchamos la palabra tecnología, irnos a informática, porque ahí se puede transversalizar esas actividades de tecnología. eh, O, por ejemplo, hoy día es bastante común que los alumnos graben videos y en las aulas los proyecten como para generar una especie de debate o para, pues, interactuar precisamente con el contenido que cada uno hizo, las ideas, las propuestas, pero no todas las instituciones cuentan con esos recursos. O al menos, por ejemplo, en las partes rurales no es así. Si se tienen pantallas, por ejemplo, no se cuenta con un sistema, una red de internet favorable. Entonces creo que esto genera también o es digno de ser contado como problema. También porque quizás se limita bastante el uso de las tecnologías y no se permite la innovación. Es como bastante monótono porque a veces cuando escuchamos también la palabra tecnología, de el uso de las herramientas tecnológicas, nos vamos es al uso de quizás diapositivas. Entonces, y se limita solo a eso. Entonces, creo que debemos eh, procurar y preocuparnos por innovar precisamente en la calidad de los procesos de enseñanza dentro de la institución educativa en cada área. Porque como lo menciono, cada proyecto, cada actividad se puede transversalizar. No quiere decir que, por ejemplo, solo usemos los recursos tecnológicos de la institución en informática, sino que hay otras áreas, hay español, donde se pueden hacer un montón de actividades que si uno investiga son bastante útiles y se pueden realizar en cada área según la necesidad de las competencias a alcanzar, pero también de las necesidades de los estudiantes. Entonces, seguido a eso tenemos que categorizar las necesidades y problemáticas del contexto en el que se encuentra la institución educativa, en este caso el Colegio Josué
Jorge Eliezer Gaitán. Eh, para este aspecto tenemos la primera categoría sería la categoría social. ¿Por qué la categoría social? Porque volvemos al mismo punto de la diversidad cultural y la diversidad socioeconómica. Tenemos también las categorías educativas, la categoría de convivencia. La categoría educativa, em, esta implica esa falta quizás de innovación en las prácticas pedagógicas. También el fortalecimiento de precisamente las competencias académicas al interior de la institución, porque quizás se emplean los mismos métodos año tras año, porque sí es cierto que si alguna actividad nos funciona, debemos procurar eh, de cierto modo reciclarla, desde luego que con un enfoque diferente quizás, pero no se trata de realizar las mismas actividades en año tras año, grado tras grado, no, sino de innovar, de indagar en esas nuevas metodologías, en ese acercamiento, en esa relación y comunicación entre educador y educandos, que sea eh, un poco más fluido, un poco más avanzado, eh, para pues mejorar desde luego la calidad educativa, en este caso de Colombia. En la parte convivencial tenemos lo que son eh, los conflictos escolares y la construcción de ambientes educativos favorables para el aprendizaje. Es decir, el poder manejar desde ese proyecto institucional educativo PI estas cuestiones relacionadas a las situaciones conflictivas, a mejorar la convivencia, a implementar actividades o proyectos que impulsen, que mejoren la convivencia dentro de la institución, porque creo que es, es difícil, es complicado este, el poder aprender, el poder tener disposición plena y completa para atender una clase cuando hay conflictos en medio del aula, cuando hay niños que manejan cierta rivalidad, cuando hay niños que discriminan a otros, que discriminan el trabajo que sus compañeros hacen, creo que es un poco complicado y es necesario reforzar los valores. Los valores son algo que se aprende en casa, pero que deben reforzarse en las instituciones educativas y pues para ello con esta ola de innovación, buscar la manera en la que se incluya, se usen todos estos principios, estos enfoques curriculares para que pues la situación pueda cambiar, pueda mejorar, haya un ambiente, una armonía en medio del aula, que todos estén con disposición, que, que pueda fluir eh, el aprendizaje, la enseñanza en estas instituciones, en esta institución específicamente. Tenemos también que identificar las necesidades y problemáticas. eh, bueno, retrocediendo un poquito aquí, creo que también eh, sería bueno mencionar la participación de la comunidad educativa.
porque la comunidad educativa no se limita eh, a los docentes y a los estudiantes, no. Ahí está incluido también lo que son los padres de familia, esos acudientes, esos acompañantes en ese proceso de aprendizaje de sus hijos, de aquellos de quienes están a cargo. Que los padres de familia se involucren también en ese proceso, que no es algo que ellos realicen de manera apartada, no, sino que es algo en lo que deben contar con ese acompañamiento, con esa ayuda, ese apoyo económico, moral, porque pues es necesario, influye bastante en el rendimiento académico de los niños, adolescentes y jóvenes en Colombia y pues específicamente hablando de esa institución educativa. Tenemos también que identificar las necesidades de las necesidades y problemáticas que la institución busca atender desde su propuesta de proyecto educativo institucional PI. Tenemos en primer lugar, como lo hemos tenido en ítems anteriores, la diversidad. La diversidad cultural de los estudiantes. Eso quiere decir que se debe tener muy en cuenta que los estudiantes o los docentes, los directivos, deben tener en cuenta que los estudiantes provienen de diferentes contextos, de diferentes realidades sociales, porque aunque quizás los vemos todos en el aula, no sabemos lo que ocurre al terminar las clases, no sabemos ni siquiera muchas veces cómo se relacionan en realidad eh, entre compañeros. Entonces creo que esa diversidad social, cultural, es bastante importante y no tenemos que omitirla, no tenemos que hacerla a un lado porque es bastante importante que desde este PI seleccionado se busca eh, aplicar esas estrategias que promuevan desde luego la equidad, el respeto por la diversidad existente en el aula, en la institución, y también el fortalecimiento de los valores, como mencionaba anteriormente, para que desde luego haya un mejor ambiente eh, en medio de la educación, porque creo que también como estudiante o desde un rol estudiante creo que es bastante complicado cuando se tienen diferencias con quizás algunos compañeros, cuando es necesario la realización de trabajos de forma colaborativa, creo que se hace un poco complejo si no hay armonía, si no hay una afinidad, eh, si todos los niños no socializan, como lo digo, desde un rol de estudiante, creo que es complejo desarrollar esas competencias, esas habilidades, si no hay un ambiente favorable. Es bastante complicado. Entonces, desde este proyecto institucional se busca precisamente abordar eso, porque la diversidad se puede decir que la mayoría de las veces está presente y debemos saber estar como con la capacitación, con la capacidad, con los conocimientos suficientes para saber cómo manejarla, cómo incluirla dentro del aula, dentro de cada proyecto, de cada programa, de cada actividad, sin llegar eh,
a interferir quizás o a ser precisamente ese factor como que impida que se pueda cubrir esa necesidad, que se pueda llegar a atender ese niño, esa niña, ese adolescente, ese joven. Tenemos también, por otra parte, eh, el fortalecimiento, el fortalecimiento de eh, la inclusión. La inclusión es bastante esencial. Eh, Creo que la inclusión es una palabra, es un término que se emplea bastantes veces, o lo escuchamos muchas veces en la actualidad, pero la inclusión no se trata simplemente de que hablemos todos unos con otros, en el caso de los estudiantes, de que juguemos los unos con los otros, de que, bueno, de que yo pueda hacer el trabajo colaborativo con mi compañero, con mi compañera. No solo se trata de eso, la inclusión abarca o también se refiere cuando se identifican las necesidades de los estudiantes en el aula, como por ejemplo, hay un alumno que tiene, no sé, alguna deficiencia o no deficiencia, sino que, por ejemplo, un problema en la comunicación. No puede comunicarse de forma oral, sino a través de un lenguaje de señas. Como mencionaba anteriormente, este proyecto institucional cubre esta necesidad porque cuenta con la atención para esta población, es decir, con un sistema de interpretación del lenguaje de señas. Esto es bastante, eh, pues, novedoso, podría decirse, porque, como mencionaba, en contextos rurales eso es muy escaso, o al menos, por ejemplo, también es algo que cabe mencionar y resaltar, y es que todos nosotros desde el rol de docentes, de maestros, debemos con urgencia preocuparnos por capacitarnos para poder atender esas necesidades. Por ejemplo, en ese caso sería muy bueno que todos tuviéramos la capacidad como de comunicarnos con ese niño, con esa niña a través de ese lenguaje de señas, a través de braille, o que quizás hay niños con problemas auditivos, eh, con problemas visuales, o ya también lo que son las inteligencias múltiples, que hay niños que se les facilita ciertas temáticas de cierto modo, de que son más visuales, más eh, auditivos, más de hablar, pero incluyendo a todos, que todos puedan participar sin verse forzados, sin verse, eh, sí, como una sentencia. Porque, por ejemplo, hay niños, como mencionaba, que les cuesta bastante expresarse, que les cuesta bastante incluso presentarse, que es una actividad muy sencilla, pero si es alguien que sufre de ansiedad social, que realmente le cuesta porque hay niños que actividades tan sencillas como presentarse es motivo para que incluso se enfermen. Entonces, es aplicar todas estas estrategias, todas estas actividades, pero sin llegar a atropellar a aquellos que tienen esa diversidad, eh, sí, esa diferencia, porque como se mencionaba en uno de los encuentros, el hecho de que algo sea diferente, de que alguien sea diferente, o bueno, algo, en el caso de hablar de estos enfoques, de estas metodologías pedagógicas, que sea diferente a lo que nosotros normalmente usamos, a lo que nosotros eh, en lo que nosotros basamos el desarrollo de las clases, el desarrollo de las actividades, el desarrollo y los parámetros de evaluación, no quiere decir que vamos a ser enemigos de ese avance, enemigos de esa innovación, no, sino que vamos a, decía en ese encuentro, a amar eso diferente, porque es algo que creo nos reta a todos, no es solamente llegar
a generar como esa tensión, como ese reto entre los alumnos, no, sino que nosotros también tenemos ese reto, nosotros también tenemos ese aprendizaje, porque no se trata solamente, como menciona Paulo Freire, si mal no estoy, que no se trata de una educación bancaria, que no se trata solamente de que el docente es el que imparte, no, o sea, que solo es el alumno el que va a aprender como mecánicamente los contenidos expuestos, no, sino que los dos van a aprender, tanto los docentes como los estudiantes van a aprender, a innovar, como, sí, a aprender, porque eh, a veces hay cosas, muchas veces que nosotros creemos que las sabemos, pero resulta que debemos desaprenderlas y aprender nuevos métodos, nuevas modalidades en las que quizás se utilizan nuevas habilidades, quizás un poco más sencillas, quizás un poco más complejas, que requieren del desarrollo de otras habilidades, de otras competencias que son necesarias para desarrollar habilidades como por ejemplo el pensamiento crítico, la responsabilidad, ese valor. Entonces, por otra parte, también tenemos lo que es el mejoramiento de la convivencia escolar, como ya mencionaba anteriormente, eh, el mejoramiento de la convivencia escolar. Esto se da porque, bueno, pueden surgir bastantes situaciones y han habido casos en donde no se realiza ningún tipo de intervención y esos problemitas pequeños escalan y se vuelven gigantes, resultan en una deserción escolar o en un bajo rendimiento, una baja calidad de la educación, de resultados a nivel del aula. Entonces, es necesario tratar eh, esos pequeños puntos de quiebre que pueden aparecer en el aula, esas situaciones que son motivo quizás de disgusto, de conflicto, de agresión en medio del aula. Entonces, para eso se diseña o para cubrir este tipo de necesidad de problemática está diseñado este PI. También es necesario añadir que, o sí, añadir a las aulas proyectos desde la educación para la paz, porque la paz es un estado en el que todos en algún momento hemos deseado poder estar, poder realizar de forma plena, sentirnos de forma plena al realizar todo tipo de actividades en todo tipo de contextos sin tener eh, nada que interfiera, nada que impida que desarrollemos ciertas capacidades, que llevemos a cabalidad ciertos proyectos, ciertos cambios e innovaciones. Y desde luego llevar a una resolución pacífica de los conflictos existentes y desde luego evitar la aparición de cualquiera de ellos. Como cuarta necesidad o problemática que pretende atender este PI es desarrollo de habilidades socioemocionales, eh, socioemocionales y ciudadanas. ¿Esto por qué? Porque, bueno, recientemente eh, en ese encuentro, en ese webinar más exactamente, se hablaba sobre precisamente desde la educación, de la educación desde la paz.
y eh, cómo la educación de forma descontextualizada hace que los resultados sean bajos, que la calidad se deteriore, que los objetivos realmente de la educación, de la formación eh, que se pretende dar, se pierden al final, porque eh, creo que, como mencionaba uno de los moderadores de este encuentro, la educación en Colombia no tiene como resultados muy favorables, decía este ponente, porque se educa de una forma descontextualizada para una realidad que ya en este momento no existe, para la que es necesario desarrollar habilidades diferentes, como lo son el pensamiento crítico. Esta habilidad es demasiado importante porque, pues como lo dice, es precisamente pensar, desarrollar eh, y construir una idea, un pensamiento con base a lo que yo pienso, a lo que yo creo, a lo que yo he aprendido y a lo que yo considero quiero aplicar. Entonces, creo que por eso es necesario desarrollar estas habilidades socioemocionales y ciudadanas, porque no es solamente impartir conocimientos porque sí, no es simplemente eh, que se lean unas guías, que se lean un libro porque sí, no, sino porque es un poco más allá, es la formación integral de seres humanos, de ciudadanos en el futuro. Entonces es necesario que ellos tengan conocimiento del contexto en el que ellos se desenvuelven y han de desenvolverse en un corto o largo plazo, porque también a tener en cuenta que todos los estudiantes, no todos ellos viven en una o conocen una misma realidad eh, de su contexto, precisamente porque pues vuelve a, a llegar el punto de la diversidad. No todos viven en esa misma realidad, no todos quizás eh, pretenden desarrollar esas habilidades o seguir el curso de las actividades, no, sino que pues algunos no tienen como ese sentido de pertenencia hacia su propio proceso de aprendizaje. Entonces, pues es necesario desarrollar, impulsar el crecimiento, la formación, la, como el perfeccionamiento de esas habilidades, de esas competencias que son necesarias este, para vivir en sociedad, porque pues somos seres humanos creados para vivir, se puede decir, socialmente, aunque a algunos les cueste, pero pues es necesario, o nos cueste porque pues personalmente creo que desde el rol de estudiante es un poco complejo expresarse, es un poco complejo como avanzar desde desde ese miedo, desde esa, como, no sé, tal vez decirlo deficiencia, pero pues es algo que se debe trabajar y, e impulsar al interior de las instituciones educativas y desde luego que en la labor que cada docente realiza. Tenemos también el fortalecimiento de competencias académicas y comunicativas. Esto quiere decir que la institución educativa pretende formar a sus estudiantes o desarrollar en ellos competencias
académicas, competencias cognitivas y competencias comunicativas. ¿Esto para qué? Para que el estudiante pueda comprender el entorno, como mencionaba anteriormente, y lo pueda, lo pueda contemplar, pueda generar sus inferencias, sus ideas, pueda reflexionar sobre ello de forma crítica y participar activamente en la sociedad como parte de la misma. Es decir, tomar conciencia de cada proceso eh, social que es necesario aprenderlo, es necesario desarrollarlo e implementarlo desde las aulas de clase, porque quizás hay muchas cosas eh, que son quizás muy básicas, pero que no todos tienen como el conocimiento pleno, no todos tienen las herramientas para poder abordarlo, para poder desarrollarlo, para poder solucionarlo, para poder eh, afrontarlo. Entonces, es necesario el desarrollo de estas habilidades cognitivas y comunicativas. Por otra parte, tenemos eh, identificar el enfoque curricular que soporta el PI de la institución. Vemos que la institución educativa Jorge Eliezer Gaitán está soportada principalmente por tres enfoques: el enfoque curricular por competencias, el enfoque curricular humanista y un enfoque desde la inclusión. El enfoque humanista es aquel que pone al estudiante en el centro del proceso educativo, reconociendo el potencial único, pero también las necesidades emocionales, sociales y cognitivas. Eh, esto, esto, pues, como bien lo dice, se centra en que el estudiante sea el que se beneficie, en que el estudiante sea el centro del proceso educativo, de que reciba una mayor y debida atención. Es decir, que no se quede únicamente, o sea, que no sea un, un currículo centrado en el docente y en el que solo se beneficie él, sino que por el contrario se beneficie pues precisamente los estudiantes, que sean ellos en ese desarrollo de habilidades, de competencias, los que se beneficien, los que sean eh, involucrados, incluidos. Entonces creo que por eso está soportado en ese enfoque humanista, según lo expresaba anteriormente, según Carrión 2025. El otro eh, enfoque correspondiente al enfoque por competencias, según Jiménez 2015, es un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones, disposiciones, cognitivas, socioafectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño. Esto quiere decir que busca que los estudiantes desarrollen habilidades que les permitan enfrentar los desafíos que puedan encontrar en la sociedad, en su contexto actual, y que puedan llegar a integrar esos conocimientos, esas aptitudes y valores reforzados desde el currículo para poder llegar a una resolución de ese problema, de esa dificultad, de esa falencia. Entonces, eso es lo que busca abordar desde el enfoque por competencias. Por otro lado, vemos que está el enfoque humanista, como lo decía anteriormente. Este plantea que eh, la educación debe centrarse
en el desarrollo integral de la persona. Es decir, que promueva aspectos como la autonomía, la creatividad y también eh, esto influye bastante en lo que son, por ejemplo, los proyectos de vida. La autonomía es algo muy, muy, muy esencial para cada uno de nosotros porque es lo que eh, al final del día nos va como a impulsar o al final del día vamos a ver esos resultados, ese trabajo realizado, ese esfuerzo colocado gracias a esa autonomía, gracias a esa curiosidad, a esa sed, a esa hambre de conocimiento, de llenarnos de capacitarnos, porque pues de eso se trata la autonomía, no solamente de seguir un parámetro, de seguir unas reglas, de seguir algo estricta y rígidamente, no, sino que de forma autónoma precisamente nosotros indaguemos, nosotros busquemos, experimentemos, comprobemos, evaluemos para mejorar. Desde luego que pues es el objetivo, mejorar nuestras prácticas educativas, nuestras prácticas pedagógicas y poder llegar a ver esos resultados reflejados en unos mejores, precisamente valga la redundancia, en unos mejores resultados académicos del aula y, por qué no, de la institución educativa. Porque, por ejemplo, en estas instituciones donde tienen un gran número de estudiantes, es bastante difícil, creo yo, nivelar esos resultados académicos, por ejemplo, en las pruebas Saber ICFES, a comparación de una institución rural con mucho menos o con una menor cantidad de estudiantes. Esto pues quiere decir que en los grupos grandes es un poco más tedioso, implica un poco más de esfuerzo, un poco más de trabajo, pero que desde luego se puede y pues es lo que precisamente busca el desarrollo y la formación integral como persona de cada uno de esos estudiantes, de cada uno de esos 35, de esos 20, de esos 25 niños que están en cada aula y desde el enfoque de cada área. Eh, ¿Verdad? Porque pues por esto mismo es necesario que los estudiantes comprendan que ellos son la parte central de su propio proceso formativo, porque esto lo vemos porque en este PI, en este proyecto institucional, se promueven las prácticas educativas que promueven los intereses, los ritmos de aprendizaje y las necesidades individuales de cada estudiante. Es decir, se busca cubrir la mayor parte de necesidades, la mayor eh, parte de deficiencias y que cada uno de los estudiantes se pueda, independientemente de su problemática, de su situación, de su contexto, de su realidad, pueda sentirse incluido, pueda llegar a desarrollar las habilidades y las competencias necesarias, que todos en el aula, independientemente de su situación, puedan desarrollar estas habilidades, puedan desarrollar estos conocimientos y los puedan llegar a aplicar como individuos dentro de una sociedad, como parte de una comunidad educativa, porque vemos, por ejemplo, también lo que son los gobiernos escolares, es una forma de empezar a poner en práctica esas habilidades, esas competencias cognitivas y de comunicación para liderar, para ser la voz de un aula, para ser la voz de una institución, de hacer valer sus derechos, de reconocer sus deberes, de reconocer si los procesos educativos, los procesos académicos, pedagógicos, son llevados a cabo con la debida rigurosidad.
Entonces, tenemos, bueno, los mencioné, pero no los he escrito. Entonces son los enfoques, enfoque curricular por competencias, son enfoques dados por el Ministerio Nacional de Educación. ¿No? También tenemos el enfoque mencionado, enfoque curricular ah, humanista. Ah, tenemos también como parte del anexo qué relación existe entre el PI de la institución educativa asignada y los elementos teóricos o conceptuales de los enfoques curriculares. Y en este aspecto vemos que el PI de la institución educativa Jorge Eliezer Gaitán ah, se relaciona con los enfoques curriculares anteriormente mencionados, por competencias y humanista, porque conciben la educación como un proceso integral, mencionado ya, orientado al desarrollo de competencias y a la formación de ciudadanos críticos y participativos, es decir, que se involucren, que no estén a un margen de la situación, que no estén a un margen de la problemática, no, sino que busquen involucrarse, desde luego, para buscar una solución. Esto lo vemos porque, según Jiménez 2015, el currículo por competencias busca que los estudiantes desarrollen esas habilidades para poder precisamente enfrentar esos desafíos que se van a presentar más adelante eh, en la sociedad, en un contexto, integrando pues todos esos conocimientos, esas aptitudes, esos valores, esos conocimientos en la resolución de problemas. Y esto es lo que se ve reflejado precisamente en este PI, porque pues plantea el desarrollo de estas competencias. Ah, como parte esencial, desde luego, del proceso educativo. Vemos también que desde el enfoque humanista se plantea que la educación en el PI, o sea, se promuevan prácticas pedagógicas eh, que reconozcan los intereses y las particularidades de cada estudiante. Es por eso pues creo yo, se relaciona o existe esa relación entre el PI y estos enfoques curriculares expuestos anteriormente, porque pues la institución con base en ello pues pretende cubrir la demanda de necesidades ahí en la comunidad. Desde mi perspectiva, cómo el PI de la institución influye en las relaciones académicas y personales. Bueno, creo que el PI de esta institución tiene un impacto eh, importante dentro de las relaciones académicas porque fomenta precisamente un modelo educativo que se enfoca en el desarrollo completo de cada persona. Por ejemplo, Freire hace hincapié en un elemento esencial de la educación, como lo es, por ejemplo, que enseñar no es solamente transferir sabiduría, sino crear condiciones para su propia producción. Es decir, no se les va a dar todo el contenido pleno
del área, sino que se les va a dar una parte para que ellos puedan con ese pensamiento crítico, con esas habilidades y competencias, crear el conocimiento dentro de ese proceso educativo de ellos mismos, del que ellos son la parte central. Vemos también que el PI propicia prácticas pedagógicas que estimulan la participación eh, democrática de los estudiantes, que cada uno pueda saber, pueda entender que tiene voz, que tiene voto, que tiene derecho a expresarse, que tiene derecho a exigir con el debido respeto sus derechos y a hacer valer no solo los suyos, sino los que están a su alrededor, los de su entorno, eh, los que están o pertenecen, bueno, en la parte social, que no solamente se desarrollen individuos o personas individualistas, no, sino que se procure el bien común para, para todos en su entorno. Entonces, pues basado en ello, creo que es esencial que exista esa interacción entre el docente y los estudiantes y entre estudiantes, una relación, una interacción basada en la empatía, en el respeto, en la tolerancia, en la paz, eh, para que se dé lugar a esa transformación y edificación de la convivencia escolar, también desarrollar ese sentido de pertenencia eh, pues con el deber educativo, en el caso del docente de enseñar y en el caso del estudiante de aprender, de tener la disposición de participar, de aportar y de ayudar, de impulsar eh, a todo aquel que pues tenga la capacidad de hacerlo. Es decir, que pues esto demanda un compromiso profundo para aprender a a convivir con todos estos factores, pero también a aprender cómo ser, a aprender cómo atender, cómo actuar, cómo incluso hablar ante cada situación, ante cada necesidad, porque pues debemos tener o ser meticulosos con cada cosa, cada detalle. Por último, tenemos en la parte ah, de evaluación, tenemos aspectos en los que como docente en formación considera que pueden implementar estrategias de mejoramiento en el PEI de la institución. Ah, bueno, creo que aspectos en los que se puede mejorar o eh, sería como primero desarrollar proyectos interdisciplinarios que conecten las áreas de conocimiento con problemáticas reales. También tendríamos una mayor integración de tecnologías en los procesos pedagógicos. Y como tercero, eh, y muy importante, es permanecer en una continua
formación o capacitación docente. Esto, pues, para optimizar aún más la educación inclusiva y significativa en esta institución educativa. En estos dos campos tenemos aquí, bueno, he compartido las ideas y las desarrollaré posteriormente, pero pues creo que esas han sido las respuestas a este anexo 2 con base a este PI de nombre de la escuela que soñamos hacia la sociedad que queremos. Y creo que el nombre nos indica como su propósito, su objetivo, que es ese desarrollo integral del que tanto se ha hablado en esta sesión, eh, que es la formación de ciudadanos, de buenos ciudadanos con valores, principios y, y con competencias, desde luego, muy necesarias, esenciales para poder vivir en sociedad. No no siendo más, colocaré aquí las citas. Mm, mm, Bueno, creo que tendré que organizar un poco mejor, pero pues esas han sido las respuestas que he podido concretar para este anexo 2. Muchas gracias.